grupo, se puede decir, importante de profesionales que acompañaría en el caso de que la ley se apruebe. Bien, sí, a través de la constitución de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que depende de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que se ha conformado este grupo a nivel nacional y en las diferentes provincias y ciudades también. Y la idea es venir a juntarnos para aquellos profesionales y aquellas que por cuestiones morales, profesionales, o por cuestiones jurídicas también hemos decidido acompañar a mujeres y a personas gestantes en el deseo de una interrupción voluntaria del embarazo. Doctor, usted es consciente de que se hace en la clandestinidad y de hecho se hacen, bueno, alrededor de 600.000 abortos por año en la Argentina. Sí, los números rondan un poco menos, pero dada la clandestinidad de muchas de las prácticas, se estima que el número suele ser mayor. No debemos desconocer que el aborto sucede, se practica, esté penalizado en Argentina o no, es una práctica que se realiza. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, doctor, de aquellas personas que están en contra de que los recursos del Estado, que son escasos y que no alcanzan para abastecer muchas necesidades de otras enfermedades, sean destinados a abortar? Bien. En las últimas sesiones que se han dado discusiones en el Congreso, economistas han sido llamados a participar en el debate y han demostrado mediante algunas estimaciones que de legalizarse el aborto disminuirían los costos en salud pública vinculados a las prácticas que se realizan actualmente, que generalmente se vinculan a prácticas peligrosas que terminan en complicaciones internadas en hospitales, en nosocomios públicos. Y se estima que si de legalizarse la práctica, los costos disminuirían notablemente. Andrea. ¿Cuál sería para usted la razón fundamental por la cual sería correcto votar una ley de aborto legal y si realmente se cumplen los protocolos que se debería seguir como para que no haya abortos? Sí, creo que desde hace años en Argentina, desde la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral, la anticoncepción gratuita, la entrega de anticonceptivos, ha logrado disminuir la mortalidad en menos de lo esperado, vinculado a mortalidad relacionada a la gestación, ¿sí? Exacto. Pero no se ha logrado disminuir como se esperaba, ¿sí? Se estima que con la legalización del aborto, de la práctica del aborto, se lograría disminuir la principal causa que aporta a la mortalidad en relación con la gestación, que es el aborto, ¿sí? Y principalmente lo que es el aborto peligroso, ¿sí? Creo que fundamentalmente por eso, porque es la principal causa directa asociada a estos indicadores, es que se debe legalizar, porque es una cuestión de salud pública, además de equidad de género y de justicia social también. Doctor, me surgen muchas preguntas. Tengo dos, después si hay tiempo continuamos. Recién habló del derecho a decidir, este grupo de médicos en todo el país que se juntaron precisamente por esta causa. ¿Es posible que en ese derecho a decidir participen los papás de esos bebés? Sí, estamos hablando de cuerpos gestantes, ¿sí? En el cual se estima o se legisla, se intenta legislar para que pueda decidir quién está gestando, ¿sí? El cuerpo gestante. Que históricamente el discurso principalmente médico, ¿sí? ha negado esa posibilidad y ha intervenido constantemente en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el cuerpo y específicamente en los temas vinculados a salud sexual. Tal es el caso de hoy en día. Tenemos legislación de avanzada en cuanto a anticoncepción y seguimos teniendo barreras, por ejemplo, en el acceso a una lisis tubaria, ¿sí? A una intervención en el cuerpo, a tomar una decisión, y principalmente hablamos de mujeres que quieren tomar esta decisión y que les es impedido. Yo le pregunto porque la potestad es compartida. El papá también tiene derechos y obligaciones sobre ese bebé, por eso lo preguntaba. Sí, es un tema que realmente se continúa debatiendo, ¿sí? Que se ha discutido mucho en el Congreso, pero creo que principalmente lo que se reclama y lo que se viene discutiendo a partir de la lucha feminista es la capacidad de decidir y que se deje de cuestionar la capacidad de decidir principalmente de las mujeres. Y siempre le pedimos a los legisladores que generen empatía con la gente, ¿no? Que se pongan en el lugar de la gente.
Por ejemplo, me permito preguntarte si tu mujer y tu novia decide abortar y vos no estás de acuerdo. ¿Le darías la derecha a ella para que termine con la vida de tu hijo? Es que en realidad ahí estamos hablando exponencialmente de un hijo, ¿sí? De una gestación que ha sido buscada o no, ¿sí? Deseada o no, y estamos... Hablamos de una relación estable. Sí, sí. Claro, claro. Mirá, la situación actual es muchísimas mujeres que llegan solas, ¿sí? Tomando esa decisión, ¿sí? Hay otras situaciones en las que la pareja, ¿sí? Los acompaña. El ejemplo es que el papá quiere tenerlo, Sí. es el ejemplo que pongo. Por eso, Sí. ¿vos le permitirías matar a tu hijo en la panza? Sí, es que partimos de una concepción diferente que no Porque acá considero vino el que doctor sea de la Fontana, muerte. que es Sí. médico Claro, no también, considera y que sea aseguró muerte. que está comprobado científicamente que hay vida a partir de la concepción. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el comienzo de la vida y sí cuando una persona muere? Sí, creo que el discutir el comienzo de la vida, eso no está en discusión, ¿sí? No se ha discutido, o al menos en el Congreso, no he escuchado a nadie que se oponga a decir que desde la concepción o desde cuándo hay vida, ¿sí? Todos coincidimos en eso, porque es un hecho biológico, pero sí hay que hacer una diferencia en lo que es un embarazo biológico, una gestación y el comienzo de la vida a partir de un hecho biológico, ¿sí? Y los términos jurídicos que definen lo que es ser personas y el valor incremental que tiene ese derecho, ¿sí? En nuestra sociedad. Y la segunda cortita, ya te doy, Salo, tiene que ver con el aborto seguro en los hospitales públicos. No hace mucho tiempo se hizo un aborto en el Hospital Iturraspe, hospital público, con una médica que vino de Rosario, y también no salió bien y se hizo en un hospital público. La chica terminó en el hospital Cuyen, le tuvieron que extirpar el útero y ese aborto se hizo en un hospital público. ¿Qué tanta seguridad me da realmente legalizar el aborto? Bien. Más allá de esa situación y que se han nombrado otras situaciones en particular, de situaciones en las cuales ha habido complicaciones, no estamos nombrando la cantidad de abortos peligrosos, ¿sí? Poniendo en la balanza con la cantidad de veces que se ha complicado por uso de misoprostol, que es la medicación que se utiliza. ¿Sí? Si ponemos en la balanza, cualquier práctica médica no está exenta de complicaciones, ¿sí? Siempre se valora el riesgo y beneficio y el uso de misoprostol para interrumpir un embarazo está demostrada, digamos, su eficacia y la seguridad del fármaco en particular. Bien, doctor, en caso de que se legalice, no pregunto ahora en modo clandestino porque obviamente no se sabe, ¿qué es lo que se haría con esos tejidos, con ese feto? Porque tengo entendido que son células madres, podría servir para otros tratamientos. ¿Está analizado esto? Sí, quienes se oponen a la legalización exponen este argumento como que se constituiría en un negocio, en una comercialización de tejidos. En realidad eso es totalmente falso y no está demostrado, e incluso en la Argentina actualmente se practican abortos porque está despenalizado por causales y no hay un negocio alrededor de esa práctica, ¿sí? No han podido demostrar ninguna relación directa quienes avalan esa postura, ese argumento. ¿Sí? Habla, doctor, del aborto no punible, que sí se puede practicar actualmente, claro, y que no se utilizan esos tejidos actualmente. No se utilizan para nada y no, como les digo, no se ha demostrado ninguna vinculación, ¿sí? Si bien se intenta vincular con Estados Unidos, con situaciones que ocurren en Estados Unidos, incluso sociedades de acá de Argentina han salido a desmentir ese argumento que es totalmente falso. Doctor, ¿por qué médicos como usted apoyaría a una mujer que decide interrumpir su embarazo? Bien. Como hablaba al principio, considero que el aborto, ¿sí? El problema del aborto en Argentina tiene que ver con justicia social, porque generalmente son los grupos más desfavorecidos en la sociedad, quienes sufren las consecuencias de abortos clandestinos, porque terminan siendo los más peligrosos. No siempre un aborto clandestino es peligroso, si tenemos en cuenta a aquellas personas que acceden a una clínica, que pagan por condiciones más seguras y lo hacen en la clandestinidad también. Y porque tiene que ver con equidad de género también, porque es un problema que afecta principalmente y particularmente a las mujeres, más allá que afecta a las personas que pueden gestar, y porque es un problema de salud pública también. Más allá de que estamos hablando de la parte legal, en este momento que es ilegal, y ustedes saben que los que practican en este momento los abortos, algunos son profesionales de la salud que lucran con esto y otros no son profesionales de la salud que hacen cualquier cosa. ¿Hay sanciones? ¿Se los sigue? ¿Se los condena? ¿O esto sigue con total impunidad? Sí, dada la clandestinidad de la práctica, no hay casos o no han sido resonantes los casos de
que se dan en clandestinidad. Y por eso también creo que la legalización es un buen argumento para terminar con este negocio que es el aborto clandestino, ¿no? Sí, es un negocio. A mí me sigue sensibilizando la imagen de esos bebés tan pequeños, indefensos, que están en un lugar donde supuestamente están segurísimos, el lugar más seguro para un bebé, en la panza de la mamá, y sin embargo se los ataca de esa manera. A mí me sensibiliza eso, doctor. A usted que es médico y que da vida, fundamentalmente que la cuida, ¿no lo sensibiliza? Sí, me sensibiliza el hecho de la vida y la dignidad que está consagrado en la Constitución, también la dignidad humana, ¿sí? Y por eso estoy a favor de la vida de las mujeres en este sentido. No de los bebés. De las mujeres y su deseo y su... Si quieren gestar, obviamente es un derecho, ¿sí? Pero no podemos obligar a maternar en condiciones en las cuales no se quiere. ¿Sí? Sí, mi sensación es que es un poco egoísta la postura. Se lo comenté a una mamá, a una mujer que vino hace algún tiempo al programa, y no supo responderme por qué no era egoísta y pensar solo en una vida y no en las dos. ¿Por qué no pensar en las dos? Acompañar un embarazo desde salud pública, desde ONG, desde gente que lo acompaña hasta psicológicamente, económicamente, y después atender ese bebé una vez que nazca. Sí, cuando una mujer o una persona consulta solicitando un aborto, no es la primera opción que se le da un aborto, ¿sí? Se le ofrecen todas las opciones, pero si la mujer y la persona escoge esa opción, como Estado estamos obligados a acompañar esa práctica y que no termine en una práctica peligrosa. No considero que sea una postura egoísta, ¿sí? Bien, la campaña Contá con nosotros acompaña la interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿generaron alguna campaña que sea de prevención en estos barrios más vulnerables que vos decías? ¿El grupo de médicos está yendo, por ejemplo, a dar charlas a las que recién se inician en su actividad sexual y explicarle cómo puede usar anticonceptivos? Sí, creo que eso forma parte de la práctica médica y creo que quienes estamos en esta campaña somos los que más acompañamos en métodos anticonceptivos y en educación sexual. De hecho, formo parte de 2 asociaciones en las cuales militamos la sexualidad y la responsabilidad en la sexualidad, pero también desde un enfoque placentero. Creo que la campaña nacional también en primer lugar pone la educación sexual y la anticoncepción, ¿sí? Y en tercer lugar está el aborto legal para no morir, ¿sí? Doctor, para finalizar, yo necesito hacerle 2 preguntas que le hicimos, que fueron fundamentales en la entrevista con el doctor de la Fontana. Una es, ¿abortar es matar? Sí, no está estipulado así en ningún instrumento jurídico, ¿sí? Se habla de penas, en ningún momento habla de asesinato, de muerte, ¿sí? Sí se habla de penas en caso de que se realice en aquellas situaciones en las cuales no está permitido por el Código Penal. Yo no considero, digamos, ese término, por eso el término que se ha implementado es de interrupción de un embarazo y creo que es el más adecuado y acorde para la temática que estamos discutiendo. Si la ley se aprueba, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los médicos objetores de conciencia? ¿Van a poder seguir siéndolo? Sí, de hecho en Santa Fe y en la provincia de Santa Fe ha sido una de las pioneras en incorporar lo que es la objeción de conciencia y hasta el día de hoy la siguen instrumentando. Yo no creo que haya ningún problema a la hora de continuar ejerciendo ese instrumento legal. ¿Es un buen número de médicos el que sí acompañaría a aquella mujer que desea interrumpir su embarazo? Sí, eso es algo a desmitificar porque he escuchado a muchas personas que somos las mayorías, que somos todos quienes nos oponemos y en realidad no, somos un grupo muy grande que venimos acompañando hace tiempo a mujeres y a personas que deciden interrumpir un embarazo y que lo vamos a seguir haciendo. El hashtag Contá con nosotros. Así es.